Empezamos. Bueno, muy bien. Entonces, hoy me correspondió un tema que pues muchas de estas cosas ya se han tocado, pero es como más bien una integración de la neurociencia del cerebro, las hormonas y el cuerpo. Las entrevistadoras de Nazaret Castellanos le hicieron una pregunta inicial: ¿cómo la ciencia nos ayuda a reunirnos con nuestro cuerpo? Entonces ella plantea como es, yo creo que Nazaret es una de las personas pioneras que están trabajando en ver la neurociencia desde otro punto de vista. De ahí que el término de neurociencia corporal es un término planteado por ella misma y tiene un libro sobre la neurociencia corporal donde dice que hay que integrar, unir el cerebro desde la mente con todas las tradiciones, porque realmente la ciencia no ha tenido en cuenta el estudio de las tradiciones y las culturas y los conocimientos de otras regiones del mundo, sino más bien desde el punto de vista occidental. De ahí aparece hace más o menos unos 6 años, en 2016, aparece una revolución de la neurociencia, donde se va a hacer una investigación desde la postura mental hasta la postura corporal. Y viene ahí una pregunta que es la base de esta reunión. ¿Quién manda, el cuerpo o el cerebro? ¿Alguien quiere intervenir sobre esta pregunta y dar sus aportes? Yo quiero dar un aporte, más que sobre la pregunta, sobre como el contexto del inicio del video, que a mí me llamó mucho, me sorprendió mucho, y era porque Nazaret decía y relataba cómo ella tuvo un cuestionamiento muy grande, ¿no? Porque ella manifestaba que ella, siendo científica, estudiando tantos temas, y no lograba, o sea, ella decía y tenía como una frustración de cómo lograr entender muchas de las cosas, que cómo la ciencia le hacía a ella lograr entender como un poco mejor las cosas. ¿Cuál era su aprendizaje personal? Era lo que ella decía. Y que en un momento determinado dijo, tanto estudio, tantas cosas, tanto, y yo como que me siento perdida en medio, como sentí como que ella sentía que estaba como perdida en medio de tantas informaciones, ¿cierto? Si lo dice ella, que es una persona tan conocedora y estudiada de tantos temas, que ha leído demasiado, que conoce teorías del uno, del otro, ¿cierto? Entonces yo reflexionaba un poco y decía, sí, realmente todo, yo creo que en cierto nivel nos sentimos un poco abrumados con tanta información y con tantas cosas. Y yo me lo he preguntado, y por eso muchas veces digo, la practicidad, ¿no? La practicidad de las cosas que hacemos para lograr llevar esa teoría que tenemos ahí a la realidad, porque a la realidad de nuestras vidas, a la realidad de cómo entender, cómo hago yo para acostumbrar a mi cerebro a tal cosa. Y en estos días que estaba haciendo ejercicio recordaba las palabras de Valiente, la explicación que Valiente daba acerca de la meditación, que yo preguntaba que no entendía cómo se enlazaba ese aprendizaje, que ella decía es con la práctica. Cuando las personas meditan, hay unas conexiones cerebrales que se hacen, una adaptación del cerebro que se hace y es con la práctica. ¿Sí me entienden? Entonces eso me pareció muy, digamos, muy llamativo de la parte como arrancó el video de Nazaret Castellanos en esta oportunidad. Ese ha sido la frustración de la separación de la ciencia, de la espiritualidad y de la relación entre espiritualidad y mente. La misma frustración que plantea Nazaret eh, es una frustración que yo tuve desde hace 40 años para acá. ¿Cómo les parece?
cuando yo planteé en la vida, yo resuelvo la vida desde la mente, desde el conocimiento, y me estrello en la realidad. Después dije, no, por aquí no es el cuento. Yo la tengo que resolver desde la emocionalidad, uniéndola con la racionalidad, y me estrello por segunda vez. Después dije, no, yo la resuelvo desde lo filosófico, con la racionalidad y la emocionalidad, y me metí a un grupo filosófico a trabajar sobre la filosofía durante un tiempo largo. Más de 5 años trabajé profundamente en eso y me estrello en la realidad. Después dije, no, hay que buscar la espiritualidad. ¿Y qué hice? Me metí en una religión para ver cuál era la relación entre la emoción, la filosofía, la racionalidad y la espiritualidad desde la religión, y encuentro que tampoco era la solución. Entonces, aparece la nueva tendencia de la humanidad, la nueva tendencia de grupos como Bruce Lipton, Gray Breder, Joe Dispenza, Chopra, que son científicos, porque ellos son científicos, no son aparecidos, son científicos que se dieron cuenta que no podían resolver desde la ciencia y llegaron a la espiritualidad, pero de otra forma, no desde la religiosidad, sino desde una concepción diferente, la espiritualidad como un proceso energético que tiene unas leyes muy diferentes, y ahí aparece la unión entre la ciencia y la física cuántica, que los mismos budistas la practicaban desde hacía 2500 años antes de Cristo. Entonces, fíjese bien, yo me gasté 30 o más años para llegar a esto, y que eso es lo que nosotros no debemos dejar con las nuevas generaciones que suceda. Hay que esto transmitírselo a las nuevas generaciones para que no cometan los errores, porque se sigue cometiendo, porque el mundo está centrado en ¿qué? Actualmente está centrado en el tener. Para el tener tiene que conocer y hacer, pero la gente no tiene tiempo en su vida porque está centrado en el tener y se ponen metas del tener y pasan toda la vida en las metas del tener y nunca llegan al ser. Entonces, debemos replantear lo que siempre hemos dicho en este grupo, plantear la teoría que debemos partir del ser para conocer el hacer, y como conclusión el tener. El tener es lógico que tiene que darse, ¿sí? Porque es que nosotros no estamos en contra del tener, al contrario, nosotros estamos en contra del tener en abundancia. Poquito no en abundancia, tener salud en abundancia, tener amor en abundancia, tener finanzas en abundancia. Y eso hay unos principios que son los principios cuánticos que nos pueden orientar y que nosotros los estudiamos con la IN, los principios fundamentales para aplicarlos en la propia vida y que se aplican. Pero esos principios no son los principios de la ciencia tradicional, sino son otros tipos de principios que nosotros ya los hemos estudiado, y los que no los hayan estudiado tenemos los videos para que los vean, los estudien, los analicen, y si tienen aportes hacia nosotros, fantástico. Entonces eso sería un comentario para complementar lo que dice Venus. Tara
Sí, en ese orden de ideas de lo que estaba planteando Venus, yo sentía que de alguna manera Nazaret nos hace una invitación muy crítica, digámoslo así, en el sentido de estarnos revisando, porque los que nos dedicamos en cualquier área, los que nos dedicamos a profundizar más en el área que seamos, a estudiar, a ser estudiosos, a querer tener mayor información, muchísimas veces caemos en eso, en que nos quedamos en la teoría de la ciencia, pero dejamos de mirar cuál es nuestro cotidiano vivir, dejamos de mirar cómo nos relacionamos con nosotros mismos, con el mundo externo, qué pasa con nuestros conflictos. Y es una llamada que yo hago permanentemente de muchas maneras, y es cómo nosotros en el camino que queramos escoger, que este, por ejemplo, es uno, pues tenemos que revisarnos, tenemos que trabajar nuestro mundo interior para poder ser mejores seres humanos y poder ofrecer al otro, al mundo, o al otro, a las personas, a las instituciones, a nuestro quehacer, así seamos ingenieros, ¿no? Así sean ingenieros. Porque en esa relación también, pues está el otro ser humano, estamos nosotros, y entonces cuando ella se confronta, también aparece una experiencia que la dice posteriormente, casi al final del video, y es qué pasa con ella cuando se enfrenta a quedé embarazada, que lo dice, ¿no? Quedé embarazada y cómo iba a afrontar eso, que tenía que hacer un pare por una condición de su cuerpo, por los miomas existentes, explicaba ella, y que le tocaba hacer un pare, pero cómo iba a afrontar eso, cómo iba a manejar seguramente sus miedos internos, todo, que teniendo toda la información científica sin haberse trabajado internamente, y ella dice, bueno, aquí me toca parar, y siempre me pregunté, bueno, yo ya estudié mucho la mente y el cuerpo, y ¿cuándo me he estudiado a mí misma? Entonces, por eso digo que es una llamada de atención crítica, ¿no? Ella no lo plantea, es muy amable, es muy diplomática, muy linda para decirlo, pero es una invitación a que nosotros todos hagamos procesos internos para ser mejores y conocernos como seres humanos. Eso me pareció a mí, me encantó, que fue como la introducción de la que habla Venus, que es la que ella hace. Y obviamente, yo estoy casi segura que todos nosotros de alguna manera hemos tocado procesos internos para trabajarnos, y si no, no hubiéramos llegado a estar en este grupo. Muy bien. Complementario a eso, entonces seguimos con la pregunta, ¿quién manda el cuerpo o el cerebro? Entonces, ¿alguien quiere hacer algún comentario o plantear algo de lo que nos dice Nazaret en el video? Pues ella Bueno, con plantea, respecto, ay, disculpe, dale. ¿ya? Sí, Bueno, ya con vamos a hablar. respecto a eso, dice que ella habla de la influencia que tiene el corazón, el intestino y la postura corporal respecto a hacia el cerebro. Entonces ya, por ejemplo, en la clase pasada habíamos hablado algo del corazón. Decía que como el corazón es el órgano de la percepción, o sea, lo que percibe el corazón le manda la señal al cerebro y el cerebro percibe de acuerdo a lo que percibe el corazón. Si el corazón no percibe, el cerebro tampoco. Entonces, esa es, digamos, sería la influencia desde el corazón. Ahora, desde el intestino también habla de la microbiota, de la influencia de la microbiota sobre el cerebro. Eh, hablaba de la microbiota, ¿qué era lo que decía? La microbiota, que influye en el cerebro social, o sea, en cómo nos percibimos o cómo nos proyectamos y cómo también percibimos el entorno. Entonces, cómo me siento, cómo me ubico en una sociedad. Entonces, la relación de la microbiota, el intestino y el cerebro y la parte de la influencia de la postura corporal o el ejercicio físico también sobre la microbiota y asimismo sobre el cerebro.
Inclusive también la microbiota afecta al sistema inmunológico y obviamente el sistema nervioso. Entonces ella hablaba que todo es una unidad, que nada está separado, todo está interconectado. Entonces no podemos decir, ella decía que no se puede, digamos, aislar que la mente del cerebro o el cuerpo, que precisamente ese fue el cuestionamiento de ella inicial, ¿no? De unir la mente y el cerebro y aplicar, digamos, todo ese conocimiento que ella estaba teniendo a partir de las experiencias en su laboratorio, querías ya aplicarlas como aterrizarlas a la vida diaria, llevarlo a su vida. Entonces vemos que diariamente nosotros tenemos obviamente que conectarnos con el cuerpo, el corazón está funcionando, entonces el cuerpo, ella hablaba también de estar en el cuerpo, ¿no? Eso también lo hablamos en la sesión pasada, estar en conciencia del cuerpo, eh, a través, pues sí, ser conscientes del cuerpo, estar en presencia, porque hablaba de que no estamos en el cuerpo, sino ¿qué? Cerca al cuerpo, vivir en el cuerpo, no cerca del cuerpo, porque evidentemente pues el cuerpo influye sobre el cerebro. Mi cuerpo, y al final decía, mi cuerpo está, mi cuerpo, ¿qué? Mi cuerpo, como están todos mis, ¿cómo decía? Perdón, que el cerebro está dentro del cuerpo, hablaba. Decía, el cerebro está dentro del cuerpo. Entonces, básicamente en todos los órganos está el cerebro. Está interconectado y influencia toda la actividad cerebral. Evidentemente quien manda es el cuerpo, ¿no? Porque es que el cuerpo es el que nos lleva a este presente. Y obviamente el cuerpo en esa función de la interocepción, que es cómo están funcionando todos los órganos en el cuerpo, pues es lo que nos permite saber cómo estamos, cómo es nuestro presente. Y obviamente el cuerpo es el que, esa conexión, digamos, lleva a que haya unas implicaciones muy grandes donde pues la emoción y la razón, digamos, están totalmente entrelazadas, pero el cuerpo es el que nos mantiene en este presente y, y dice, el cerebro escucha al corazón, más nosotros somos precisamente, pensamos, es lo que nosotros somos lo que está ahí. Entonces, evidentemente, es ese, la respuesta que hace Neo, ella plantea, ¿no? Es el cuerpo quien realmente manda, ¿no? Y precisamente por esa conexión que dice María, porque es la presencia, nos lleva al presente. Entonces, en ese orden de ideas, pues el cuerpo cambia totalmente de un momento a otro. Mi cuerpo hace 10 minutos fue muy distinto a mi cuerpo en este momento, lo que yo estoy sintiendo, lo que me está pasando en mis órganos. Y es cuando entonces se explica cómo cambia, por ejemplo, de acuerdo a la situación hormonal, de acuerdo a si somos hombres, a si somos mujeres, a qué tipo de hormonas están funcionando en ese momento, a qué está pasando en todos nuestros órganos y nuestro sentir y las circunstancias que estamos viviendo, si estamos cansadas, si no estamos cansadas, qué tipo de hormonas están activándonos, y como dice María, todo lo de la microbiota y todo esto que también está marcando una cantidad de situaciones que son obviamente las conexiones, ¿cómo es que se llama? Los neurotransmisores, que son hormonas, que son precisamente las que se empiezan a dar toda esa comunicación que se está dando en nuestro cuerpo y que mandan, digamos, señales a nivel del cerebro, a nivel de la mente. Un personaje muy importante es Ramón y Cajal. Ajá. Ramón y Cajal es un neurofisiólogo de principios del siglo XX, que por cierto se ganó un premio Nobel por descubrimientos
porque él considera que, por ejemplo, el cerebro es una red neuronal. Antes no se consideraba, era como conexiones aisladas. Y él considera que es como un bosque. Y haciendo un símil del cuerpo es lo mismo. El cuerpo, como lo dice en Nazaret, es como un reino, asimilándolo a un bosque. Un reino que tiene muchos reyes y que es una multitud de funciones y que hay unas especializaciones de esas funciones en ese reino. Por eso se dice que hay varios reyes, porque cada rey cumple una función específica de la función, ¿sí? Entonces ahí aparece otra pregunta que tiene que ver con lo anterior, que es ¿cómo es el proceso del pensamiento de acuerdo a ese reino? Y ahí aparece el corazón, aparece el intestino, aparece el útero en la mujer, aparece la respiración, aparece mi postura, aparece mi pensamiento, o sea, todo. Porque el pensamiento tiene que ver con dos cosas. Acordémonos que hay un pensamiento consciente y un pensamiento subconsciente. El pensamiento consciente es el de los deseos y anhelos y el pensamiento subconsciente es el de los hábitos, comportamientos, emociones, ¿sí? Y acciones, o comportamientos, ¿sí? Que son las acciones. Entonces, todo eso tiene que ver. Entonces, ahí, cuando aparece el corazón, es lo que decía María, la conexión entre corazón y cerebro. Sí, aparece la conexión cerebro. En cuando aparece esa conexión, ahorita la vamos a hablar, cuando aparece el intestino, también hay unas conexiones con el cerebro, ahora lo vamos a hablar. Cuando aparece el útero, ahora lo vamos a hablar. Cuando aparece la respiración, en esta no lo vamos a hablar. Cuando aparece la postura, tampoco lo habla en este video, pero no importa, ya sabemos qué es lo que nos lleva a mirar el cuerpo como un presente, que es lo que más determina en este video. El cuerpo determina el presente. ¿Qué es el presente? El aquí y el ahora biológico. Lo biológico determina lo mental. Y ahí aparece una relación que hablaba Antonio Damasio, que el pensamiento se relaciona con el sentimiento y la emoción se relaciona con el cuerpo. Porque las emociones o determinan las descargas hormonales o las hormonas determinan las descargas emocionales. Que el pensamiento las interpreta a través de los sentimientos. ¿Sí? Uno percibe sus emociones a través de un sentimiento, pero primero ha pasado por el filtro del pensamiento para interpretar eso. Entonces ahí aparece la conexión del cerebro mirado desde el pensar, el corazón mirado desde el sentir, que ahí sería la intuición, que se hace a través de las conexiones del nervio vago que baja y sube. Baja con la estimulación hormonal y sube con un mensaje que llega al cerebro para interpretar una realidad. Y el corazón nos conecta a través de las emociones y la razón. Ahí plantea claramente, como lo dice Antonio Damasio,
La emoción es un ingrediente de la razón. No se puede deslindar la emoción de la razón, ¿sí? Y yo diría más bien del pensamiento, porque acordémonos que cuando hablamos de la razón, intentamos pensar es más en la mente consciente que en la mente subconsciente. Y la emoción mueve los dos, mueve la mente consciente y mueve la mente subconsciente. Entonces, ahí aparece una pregunta que va para ustedes. ¿Por qué el cerebro escucha al corazón en unas ocasiones y en otras no? Buenísima pregunta. ¿Cómo? Buenísima pregunta. Sí. Acordémonos que el corazón es el que permite a nivel neuronal la percepción. El corazón no es el latido cardíaco, sino la variabilidad cardíaca la que lleva un estímulo a nivel cerebral, y ese estímulo a nivel cerebral la neurona lo capta y percibe la realidad. Acordémonos que hay un sistema que se llama el sistema reticular activador. ¿Y qué es lo que perciben las neuronas? ¿La realidad o nuestra realidad? Nuestra realidad. Nuestra realidad. Porque yo ponía ejemplo la otra vez que decía que en una época yo no sabía de carros, que existía un carro francés que se llama el Peugeot o Peugeot. Sí, no me acuerdo cómo se Peugeot. Y yo. Entonces, cuando me entusiasmé por el Peugeot, empecé a ver Peugeot yo en ese tiempo vivía en Bogotá, empecé a ver Peugeot por todas partes. No los había visto, o si los había visto, nunca lo había observado. Entonces, el sistema reticular es mi filtro de lo que yo tengo en mi mente, de mis experiencias y mis pensamientos que me permiten percibir la realidad. Y por eso, en una de las expresiones es que la realidad no es lo que uno ve, sino lo que yo soy. Soy. Esa es la realidad. Y entonces ahí aparece el proceso de la percepción. ¿Por qué el cerebro escucha al corazón y en otras ocasiones no? Porque si no tiene en la información eso, por más que el corazón mande el mensaje, no lo capta el cerebro, ¿sí? Y de ahí la pregunta, ¿por qué a los meditadores la mente no percibe tanto la mente de los meditadores? Ahí viene la otra pregunta. ¿Quién quiere? Porque la meditación dice que la meditación modifica el corazón. Tiene algo que ver con la variabilidad cardíaca. Entonces, ahí no tengo muy claro, no entendí esa parte cuando ella decía que un meditador, que el cerebro escucha menos al corazón, al meditador, porque el meditador modifica el corazón. La variabilidad cardíaca se modifica. Pues yo lo que comprendo es que obviamente, y ella lo planteaba diciendo un término y era la desidentificación. Y es Sí. precisamente en los meditadores, obviamente hay más atención, estamos muy centrados en el presente, que es el cuerpo.
el meditador está en el aquí y el ahora. Por lo tanto, está más en el cuerpo y menos en el corazón. Y ahí es donde ella dice, hay una desidentificación, no se está como integrando, digamos, porque se está centrando mucho más en el aquí y la ahora que es del cuerpo. Entonces esa es la razón por la cual yo entendí por qué ellos tenían una variabilidad cardíaca diferente y no había, para ella no hay estudios, ella misma dice, yo no he estudiado mucho la variabilidad cardíaca, perdón, no he estudiado mucho la coherencia cardíaca, sino la variabilidad cardíaca. Y ella decía, pues, esa es la razón, ¿no? Ahí digamos que en complemento a lo que está diciendo Tara, en otro video de los que hemos visto, si se acuerdan, hablaba de cómo entre más se esté escuchando el corazón, el cerebro al corazón, si lo escucha demasiado, nos volvemos muy centrados en nosotros mismos. En los meditadores, el meditador tiende a tener la capacidad de desidentificarse del yo y entonces por eso, digamos, no está tan marcada como se hubiera esperado esa sincronización, sino que hay menos, digamos, ahí sí, hay menos sincronización cerebro-corazón, pero eso le permite al meditador, a la persona que medita, ser más empática porque es capaz de ver más allá de sí misma. Eso lo hablaba ella en otro de los videos que hemos trabajado de cómo es muy importante y por eso la meditación es tan importante porque lo ayuda a uno a no estar tan centrado en uno mismo, sino a dejarse permear por los otros. Esa es una de las fortalezas de la meditación al producir esa desidentificación. Pero acuérdense que hablaba de cómo, ahí sí que ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, diría yo que es como funciona la cosa, porque si es demasiado sincrónico, entonces uno se vuelve yo, y no ve nada más. Y si se suelta demasiado, es lo que ocurre en las personas con Alzheimer, que ya el corazón y el cerebro no están sincronizados para nada, el cerebro deja de oír al corazón en la persona con Alzheimer, está totalmente desconectado. Y ahí aparece un fenómeno que se llama la conciencia. Joe Dispenza dice que cuando nosotros meditamos, nos desconectamos del cuerpo, del espacio y del tiempo. Eso no quiere decir que, por ejemplo, cuando nosotros decimos en la meditación, concentrémonos en la respiración. En ese momento de concentrarse en la respiración, es como para desconectarse del cuerpo, del resto del cuerpo, para centrarse y poner la atención en algo, para desconectar la mente, tanto la mente consciente como la mente subconsciente, y llevar a un nivel de la conciencia que nos pueda conectar a la conciencia superior. Por eso es tan difícil hacerlo. Uno a los 30 o 40 segundos se desconecta, por eso se desconecta. Y por eso tiene que volver permanentemente a estar concentrado sobre qué tópico está haciendo, mirando la luz o mirando el fuego de una vela o mirando un punto o mirando la respiración, porque nos vamos con mucha frecuencia, volvemos al pensamiento, pero no tanto el pensamiento consciente, sino el pensamiento subconsciente, que es el famoso mono o la loca de la casa que nos desconecta permanentemente y por eso no podemos llegar a ese nivel de atención. Entonces la atención es el nivel más alto de la conciencia. Y por eso yo creo que es la desidentificación de la propia mente. Ahí se interpreta de esa forma, o sea, llegar a un nivel de conciencia
importante, que esos son los grandes meditadores los que llegan a eso, que en los estudios que se han hecho, máximo hasta 6 minutos puede la gente estar concentrado. Y eso, gente que tiene unos niveles de meditación muy profundos, ¿sí? Eso sería sobre ese tópico, sobre los meditadores. Bueno, algo más sobre este tema, o si no pasamos a un punto que nos menciona sobre la microbiota y el emprendimiento. No, hay un punto antes mío que me pareció bien importante y era el cómo entrenarnos para poder seguir a nuestro corazón. Pero para poder seguir nuestro corazón, ella nos dice hay que limpiarlo, ¿no? Hay que limpiar un poco de lo que tenemos ahí adentro. Y cuando ella dice eso, yo me preguntaba, cuando estamos limpiando el corazón, ¿qué es lo que estamos limpiando? Estamos limpiando lo que está en esa parte nuestra de la mente, porque es que ¿qué es lo que limpiamos? Entonces es cuando ella habla de los racistas. Entonces ella dice, bueno, que yo decía, pero es que esos son las creencias que yo tengo, y las creencias mías están en mi corazón, no están en mi mente, me pensaba yo. ¿En dónde están? ¿En la parte subconsciente o es que están en el corazón? Yo ahí me confundí un poco, porque realmente lo que yo limpiaría sería la basura, yo la llamo la basura, que tenemos todos en nuestra mente, que para mí es en la mente, de todas las creencias limitantes, de aquellas creencias, lo que hemos oído, los dichos, todo que han generado nuestros comportamientos. Entonces, si yo me dejo guiar por mi corazón, yo lo llamo los pálpitos, ¿no? Yo así lo llamo en mi lenguaje. Si yo me dejo llevar por ese pálpito interior que yo tengo, que sí, que está en mi corazón, en mi sentir, y, y tengo, vamos a imaginar, yo tal vez hice este comentario en otro video. Si yo tengo la creencia, como la tuve durante mucho tiempo, porque me la metieron, que si yo veía una mariposa negra grande era porque alguien se iba a morir. Y tuve un acto en mi vida que me corroboró que eso era así, pero eso fue casual, eso no fue, ¿cierto? Simplemente se dio. Entonces yo asumí esa creencia como una verdad. Entonces, cada que yo veía una mariposa negra, yo me asustaba mucho porque creía que alguien se iba a morir. Cuando yo limpio eso, que es para mí una creencia, que era una basura, pues obviamente dejé de angustiarme porque veía una mariposa negra. Entonces, yo ¿qué limpié? ¿Mi corazón o mis creencias? ¿Y dónde están entonces mis creencias? ¿En el corazón o en la mente? Con respecto a eso, Tara, hay una parte que dice que el corazón es la sede de la mente. Yo que, wow, ¿cómo así? Sí, El sí, corazón el es la sede de la corazón es la mente. sede de la mente, exacto. Entonces, de pronto responde a lo que esa inquietud que tú dices, ¿no? Pues a mí también me sorprende esa afirmación, que el corazón es la sede de la mente. Entonces, Sí. de esos pensamientos, recuerdos, de todas las frustraciones, odios y demás, creería yo, ¿no? Pues no sé. Pues yo de Pero, todas maneras pero entendí que ¿cuál mente? ¿Cuál mente? la mente es subconsciente. Exacto. Yo Y creo que ahí están las subconsciente. creencias, claro, y ahí Exacto. están las creencias, todas esas cosas. Entonces, yo sí entiendo que el corazón es la sede de la mente, porque además ella nos dice, es que tampoco podemos dividir eso de una manera porque eso es un todo, ¿cierto? Pero yo sí me preguntaba, entonces, ¿yo qué estoy limpiando? Bueno, sí, yo estoy limpiando mi mente subconsciente, pero, pero claro, yo todavía posiblemente en ese momento conectaba corazón con emociones, solamente emociones, ¿sí? Pero des en cuenta que para mí, en el ejemplo de la mariposa negra, había una conexión desde la razón, Desde la creencia. sí, desde la creencia subconsciente, ya lo entiendo, sí.
Sí, pero fíjense una cosa que es importante mirar y es que las creencias en últimas son parte de la narrativa que nosotros tenemos. Y las narrativas que tenemos mente del tienen un subconsciente. componente que es racional y emocional todo el tiempo. Sí, Entonces, dice que en el ejemplo que pone Tara es, yo tenía una creencia que digamos, una idea que coge fuerza en el momento en que alguien muere, es un evento que lo toca a uno emocionalmente y digamos que queda ratificada, como yo lo entiendo, queda sí, ratificada la creencia con todo el componente afectivo. O sea, digamos que yo pienso que a veces uno tiene la idea de que la creencia es como muy pulcra, racionalmente hablando, y resulta que no, la creencia está impregnada de emoción, y si tenemos en cuenta lo que ella dice ahí, que digamos, cuando digamos, la información que sale del corazón va entrando a las dos partes, a la parte racional del cerebro y a la parte emocional del cerebro, por eso ella dice, uno no puede hablar de que emoción y razón están separados, entonces, en últimas, yo creo que, digamos, la manera como yo lo entiendo es tratar de salirnos del pensamiento lineal de causa-efecto y, digamos, meternos más en un modelo que los construccionistas sociales llaman el modelo atómico, donde entonces todo está ocurriendo, digamos que concatenado, ¿no? O sea, es circular, no tan en una sola línea, sino que es totalmente circular. Entonces, es ver que corazón y cerebro, digamos, uno quiere colocar dónde está la mente, si en el corazón o en el cerebro, y posiblemente está en los dos lugares. Y si hablamos que la microbiota está afectando también el cerebro, pues también está allí. Yo no sé, yo tal vez algún día comentaba, creo que sí, hay un masaje que se llama masaje biodinámico, que es un masaje terapéutico, donde miren cómo es la cosa, es un masaje terapéutico, pero no terapéutico físico, sino terapéutico psicológico. Entonces, cuando uno quiere mover información, uno quiere trabajar con la persona, uno hace el toque de una manera y tiene la intención como terapeuta de mover información de la piel, de la parte más superficial, y salen unas memorias. Pero cuando uno tiene la idea, la intención como terapeuta de mover información que está a nivel de músculo, uno hace un toque un poco más profundo y salen memorias, por ejemplo, de golpes o cosas que están a nivel de músculo. Y cuando uno tiene la intención como terapeuta de mover memorias de hueso, le salen a unos recuerdos súper primarios, que lo impactante de esta terapia es que se trabaja con la persona y cuando sale la persona de la sesión, muchas veces no logra recapitular todo lo que pasó en la sesión, porque es como si uno sacara el inconsciente, lo trabajara y lo volviera a dejar entrar, ¿sí? Pero entonces fíjense que ¿dónde está la mente? Uno podría decir que la mente está en el músculo, está en todo, ¿sí? Entonces, es decir, como que tratar de ubicar la mente en el cerebro, de pronto nos toca, es como moverse uno de ese esquema, ¿no? De centrarlo en el cerebro, en el corazón, y entender que si lo miramos desde los otros discursos que manejamos, acuérdense que viene el cuerpo físico y viene un cuerpo completo que es el cuerpo emocional y viene un cuerpo completo que es el cuerpo mental, pero el cuerpo mental no está aquí. El cuerpo mental coge todo, ¿no? Entonces, si uno integra esos discursos, pues por lo menos para mí es como que la mente está en todo lado y la ciencia se empieza a aproximar a esa realidad. Eso era como lo que quería comentar. Con respecto a eso, lo que yo he escuchado, lo que he estudiado, es que lo que estás hablando es de la memoria celular. O sea, toda esa información que queda en los huesos, en el cuerpo, en los músculos, se llama memoria celular, lo que entiendo. Y el cuerpo mental, en realidad el cuerpo mental está fuera de lo que estás diciendo, está después del cuerpo emocional, es otro cuerpo, pero es un cuerpo energético. Que está Entonces, anclado en el físico. Ojo, está obvio que anclado en el físico, pero se va supone más que allá debe del estar físico. integrado, se supone que debe estar integrado al físico. Lo que pasa es que si uno no lo trabaja, digamos, no lo unifica, a veces el cuerpo va por un lado y la mente, el cuerpo mental va por otro. Entonces la Claro, tarea es pero el integrar cuerpo esos dos mental cuerpos. está anclado en el físico, o sea, está metido en el físico y sale un poquito más allá del físico. Pero fíjense que si se supone que hay memorias celulares,
se supone que las memorias son de las neuronas, ¿no? Que ahí es donde entonces dice uno, y que es lo que se empezó a también a encontrar hace mucho tiempo, y es que uno tiene también neuronas en el estómago. Por eso, ¿dónde está el cerebro, no? Si está solamente en la cabeza o está en todo el cuerpo. Sí, justamente de eso se trata un poco esta charla, ¿no? Esa conexión del cerebro con todo el cuerpo, con el intestino, con el corazón y seguramente con más, con todos los órganos, con todo el cuerpo en Claro. realidad. Sí, lo que pasa es que hasta ahora se le ha dado esa integración porque antes estábamos totalmente Fragmentados. sí, fragmentados. Y así estaba la medicina, ¿no? Claro. Démonos cuenta que efectivamente la medicina llegó a la superespecialización, el superespecialista ortopedista del dedo meñique. ¿Y a dónde estamos ahora en la medicina? La medicina está volviendo otra vez a hablar del médico familiar, del médico que lo ve a uno a través de toda la historia, como sucede en otros países, y es que es un médico que te ve a ti a través de toda tu evolución y desarrollo a través del tiempo, considerando toda la historia familiar. Entonces ya nos están otra vez integrando en el campo de la medicina, ya nos están integrando y dejaron de rompernos como átomos, porque yo recuerdo muy claro que una vez fui a una cita médica que tenía que ver con algo como urinario, algo así me estaba pasando. Pero le comenté al médico en ese momento que tenía mucho dolor de garganta y me dijo, no, mira, tienes que ir a donde fulanito. Yo decía, pero este pingo, si yo soy una sola, ¿cómo me va a mandar? ¿Cómo así que no sabe lo de un dolor de garganta? Porque yo le estoy consultando por una infección urinaria, o sea, y no estaba con un urólogo, ¿no? Estaba con un médico. Pero pues como que integrar las dos cosas como que no podía, no era un súper especialista, y a eso fue lo que nos llevó a la medicina, ¿no? Es la consecuencia de lo que pasamos, y ahora, que es parte de toda la revolución que se está viviendo, ahora nos están integrando otra vez como pacientes, digámoslo así, ¿no? Muy bien. Entonces, De todas maneras, Neo, ella sí plantea que el corazón despliega todo lo que nosotros tenemos, ¿no? Todo lo que tenemos adentro de nosotros sí lo despliega el corazón, ¿no? Por eso la importancia que me parece a mí es de limpiarlo, de limpiarlo, de limpiarlo, de limpiarlo, para poder nosotros estar Y es la frase que uno popularmente oye, ¿no? Tú solamente puedes dar lo que tienes adentro. Y es eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos adentro? Buenas noches, casi no logro entrar hoy. Hola, Richard. Uno podría mirar, o sea, la mente la podría uno ver como en una empresa, como el consejo directivo. Porque normalmente uno piensa que en una empresa el jefe es uno solo, pero cuando ya se reúnen a tomar decisiones es un grupo de personas. Entonces aquí el cuerpo también, el conjunto no solamente está en la cabeza, sino en las diferentes partes del cuerpo forman el todo de la mente, podría decirse así, según lo que veíamos en el video. Como que todas las partecitas aportan su pedacito. Y, y una vez viendo también un video de una máquina compleja, digamos como un avión de combate, pensaría, decía, no, es que esta máquina tiene 8 o 10 computadoras. Y uno dice, pero ¿para qué tiene tanta vaina? No, y es que tenía cada una el sistema de lubricación, su sistema independiente, la suspensión otra, el motor otra, el sistema de vigilancia otra, y todo eso lo recopilaba en un solo sistema. O sea que todos los sistemas complejos de control se vienen a aparecer de una manera u otra, los orgánicos y lo que llamamos hoy en día los controles inteligentes.
Nazaret en alguna parte, ella hablaba que en otro video que era como una orquesta, ¿sí? Todo el cuerpo, el cerebro y cada uno de los órganos. Y también, pues, en esta ocasión ella hablaba del nervio vago y que Neo nos explicaba de que el nervio vago va y recorre el cuerpo de abajo y recoge, pues, todos los estímulos y también vuelve a subir al cerebro llevando toda la información e interpretando la realidad de cada uno de los órganos. Entonces, pues todo es como una simbiosis, es una unión tan perfecta y tan maravillosa que ahí nos habla de que cuerpo y cerebro pues son totalmente complementarios y bueno, tiene su importancia en determinadas funciones, pero todos son igual de importantes. Bueno, ahí hay dos puntos que nos quedan para, yo diría tres, para cerrar la reunión, que habla y vuelve y revisa cosas que ya hemos visto en otros videos como lo de la microbiota, ¿sí? Los factores que determinan una buena microbiota como la dieta, el ciclo hormonal, el sexo, el nacimiento, el ejercicio, las funciones propias de esa microbiota, que es regular el estado de ánimo. Eso, fíjese bien, acordémonos que la microbiota produce el 90% de la serotonina. La serotonina es como la hormona de el equilibrio, ¿sí? De la serenidad. Y también la microbiota tiene que ver con los procesos cognitivos, que es la memoria, la atención, el proceso de aprendizaje. Y mire también la microbiota, la vitalidad, los procesos sociales. O sea, todo lo que es la conexión con las demás personas. O sea, que es impresionante la acción de la microbiota y nosotros cuántas veces hemos comido una cantidad de comidas que van contra eso. Por ejemplo, toda esa comida chatarra, todos los productos azucarados, todo el mismo licor, tomarlo en exceso, porque de vez en cuando tomar uno poquito. Una copita diaria de vino tinto no hace daño. Sí, o de tampoco. Como cuando se reúne uno con los amigos, una cerveza. Sí. No, el vino tinto Para sí empezar. es benéfico. Una copa de vino tinto sí es benéfico. Entonces, todo eso influye. ¿Y en qué influye la microbiota? Nada más y nada menos que en el sistema inmune, o sea, el de la defensa, el sistema endocrino. Todas las hormonas que funcionan en nuestro cuerpo tienen que ver con la microbiota y con el mismo sistema neurológico, ¿sí? O sea, que yo pudiera, o ahí dice que la microbiota es como el cerebro inconsciente, porque regula todas las funciones, yo diría que son funciones biológicas automáticas. Y posteriormente ya menciona cómo afecta la microbiota sobre el estado hormonal y emocional en la mujer. Acordémonos que la mujer tiene una serie de ciclos hormonales y por eso la emocionalidad de la mujer se afecta en esos ciclos hormonales. Y hay que tener cuidado cuando esté afectada para no afectarla más. ¿Sí? Para salir uno corriendo a tiempo.
Mm, No, para entenderla. Yo creo que la cuestión es entenderla para poder nosotros podernos relacionar en un momento dado, porque una mujer cuando está en un estado hormonal es hipersensible, y esa hipersensibilidad, si uno no la entiende, se confronta contra ella y pues viene el desastre, y después dice uno, pero ¿yo por qué? Yo no estaba alterado, pero ella se alteró. Lo que pasa es que no interpretamos que estaba en un estado de susceptibilidad que la llevó a reaccionar con más facilidad. Neo, yo me preguntaba, ella hace mucho énfasis en los ciclos menstruales. Ujú. Entonces yo me preguntaba, bueno, los cambios en la mujer, por ejemplo, los cambios hormonales del embarazo son para muchas mujeres muy fuertes, que tienen que ver no solamente con los síntomas que presentan de las náuseas, de todas estas cosas, sino emocionales. Entonces también me preguntaba, y cuando llega la menopausia, como dicen las mujeres, cuando llega la menopausia, entonces también hay todo un proceso. ¿Y qué pasa después de que ya la menopausia se normalizó, digámoslo así, y ya no se están presentando esos cambios hormonales tan fuertes? ¿Qué pasa entonces? ¿Cuál es el papel ahí de la microbiota con relación a las hormonas, con relación a todo esto en la mujer? Yo esa parte no la entendí. O sea, no, ella no hace referencia, pero si tú sabes como médico y nos puedes explicar, aunque Es seas que, pediatra, no importa. no, la variabilidad hormonal en la mujer es de acuerdo a los ciclos. Ajá, sí. Entonces, por ejemplo, primer ciclo, la niña no hay variabilidad emocional, no hay variabilidad hormonal. Cuando llega a la adolescencia, aparece la estimulación de los estrógenos y progestágenos, y entonces ahí aparece unos momentos donde hay más estrógenos, otros momentos que hay más progestágenos, y entonces eso altera la cuestión. Cuando ya viene la menopausa, bajan ese nivel hormonal de los estrógenos y progestágenos, y entonces ya no hay esa variabilidad. Entonces la afección de la microbiota, ¿qué es lo que hace la microbiota? Estimula lo que hay. Ajá. Si hay estrógenos, pues estimula más estrógenos. Si hay progestágenos, estimula más progestágenos. Si se bajan los niveles y se estabilizan y no hay los cambios, pues entonces ya no afecta. Se afecta otra cosa, se afectan otros procesos, se afectan. Por Ya ejemplo, los músculos. Pero ya eso es por déficit, Pero no por microbiota. no por microbiota, es por el déficit. Ah, Acordémonos que se bajan los estrógenos, se bajan los progestágenos, se baja la testosterona, porque en las mujeres también hay niveles de testosterona, y la testosterona actúa sobre los músculos y sobre el hueso, y empieza a aparecer el déficit de colágeno y todas esas cosas que, pues, que vemos ya con la edad, tanto el hombre como la mujer, ¿sí? Entonces, realmente ya no se puede decirle a una mujer menopáusica que se alteró por las hormonas. Puede ser que se altere por otra cosa, pero bueno, no. ¿y por qué en este proceso de que ella habla, por qué no considera los procesos de cambios hormonales en el hombre? Porque pues no tienen menstruación, pero sí tienen No, andropausia. pero eso ya es otra cosa, porque es que el hombre no tiene el ciclo de estrógeno o progestágeno, sino sus niveles de testosterona. Ah, es por eso. Pero tiene estrógenos también y Sí, progestágenos, pero en niveles supremamente bajos, bajo, sí. ¿sí? Ah, Supremamente bajos, que no afectan la cuestión
Hormonal. emocional no la afecta. Se afecta, el hombre se afecta más la cuestión emocional por otras razones, por razones más bien de tipo emocional propiamente, por creencias, por hábitos, por comportamientos, pero no por niveles cambiantes de hormonales. Esa es una ventaja que tenemos nosotros los hombres y pues en la mujer es una desventaja, pero pues esa es la naturaleza, esa es la naturaleza, que es una desventaja que de pronto la mujer aprende a manejar de acuerdo a su nivel de conocimiento de esa realidad y de acuerdo a la conciencia que tenga de su realidad. Ya, gracias. Pues eso es lo que yo entiendo un poco, pero pues si hay, se puede profundizar más sobre esto para ver. Interesante esa pregunta, es muy interesante para mirarla, ¿sí? ¿Por qué los hombres no se alteran y es por déficit de alguna cosa? Pues sí. Porque en los tratamientos de cáncer de próstata, entre más joven el hombre, pues más lo impacta, ¿no? Y tiene que ver con cómo bajan los niveles de testosterona, esos tipos de tratamientos. Entonces, y ahí hasta donde yo entiendo, en el tamaño de mi ignorancia, que es grandísimo, entiendo que hay unas afectaciones, digamos que también en el estado de ánimo, como en la, pues como en su manera de funcionar y de enfrentar el mundo, y digamos que en los hombres que, por ejemplo, les aplican esos tratamientos de cáncer de próstata estando ya más mayores, digámoslo así, donde han tenido una pérdida natural de testosterona, no les da tan duro como a los hombres jóvenes, que los lleva a una baja de testosterona, por un lado rápida y abrupta pues, dentro del momento del ciclo vital. No sé, ahí digamos eso, pues cómo va también, ¿no? Si la testosterona pues también tiene que ver mucho con lo emocional de los hombres, ¿no? Y tiene que ver mucho con la sexualidad en el hombre. Y un hombre joven que pues se le baje esa parte, o sea, hasta el mismo apetito sexual. Ellos entran, pues cualquiera entra en barrena, ¿sí? Sí, y más si tiene una pareja, cuando la pareja le esté pidiendo pita, entonces, y el otro no tenga ni ganas, entonces esa vaina también psicológicamente se derrumba, se derrumba la persona, ¿sí? Pero el mejor estímulo para elevar la testosterona tanto en el hombre como en la mujer es el ejercicio. Es fundamental el ejercicio. Y si se hace el ejercicio con fuerza, es mucho mejor. O sea, el gimnasio para los hombres es muy importante y para los hombres mayores mucho más importante, porque mantiene los niveles de la testosterona. Si han bajado, los sube. Y además, toda la estructura del cuerpo se mantiene. Se estimula la producción del colágeno, se estimulan las hormonas, se estimula todo el metabolismo, todo, se estimula la mente. O sea que el ejercicio es una cuestión fundamental para eso. Y lógico que la dieta. ¿Sí? Bueno, ya para ir cerrando, hay una pregunta: ¿cómo afectan las hormonas al cerebro? ¿Quién quiere comentar algo de eso? Que ya lo hemos Con la plasticidad, es la plasticidad. Ella habló que las hormonas afectan algo que se llama la plasticidad cerebral, ¿no? Sí. Y los neurotransmisores, realmente lo que decía era que las hormonas afectan los neurotransmisores que estaban en el cerebro. Entonces, que esa era como la explicación científica de la afectación de las hormonas. O
sea, finalmente con esta explicación siempre hablamos mucho, o sea, digamos que a través de la vida se habla mucho de la diferencia entre hombres y mujeres, y con la explicación que dio Nazaret en este video, pues, evidentemente la diferencia es muy grande, ¿no? Hablando de hormonas, los ciclos hormonales, la microbiota, ya también me llamó la atención que ella decía que la microbiota de hombres y mujeres es completamente diferente, nada que ver los unos con los otros. Entonces, por eso explicaba que los tratamientos, o bueno, explicará por qué los tratamientos para mujeres no van a funcionar de la misma manera para hombres, ¿no? Tal vez, ves que para nosotros es un poco más, porque estamos no tan atentos a temas médicos, pues tal vez no es tan claro para nosotros. También hablaba o sea, cuando hablaba de este tema de las hormonas, ella también relacionó ahí lo del tema del útero y sobre una investigación que estaban haciendo que, entiendo yo por el video, era el 2021, ¿cierto? Porque decía un año, que tenía un año esta investigación y que era cómo afectaba en animales que estaban haciendo en animales una investigación de cómo el útero afectaba la memoria de una persona y el aprendizaje, la capacidad de aprendizaje. Bajaba en ratas, realmente lo estaban haciendo en ratas este, digamos, experimento, y ella decía que era incomprensible para ella, perdón, reitero, incomprender este experimento en el sentido que médicamente hay muchos úteros que debían ser sacados. O sea, entendía yo como por alguna enfermedad o por alguna condición, la mejor condición era retirar el útero, más sin embargo, que cómo iba a afectar eso, la capacidad de aprendizaje y la memoria de las personas. Entonces, son muchas cosas, ¿no? Hay muchas investigaciones que se están haciendo de forma paralela en todos los lugares del mundo. Además que esa línea de lo que dice Venus, a mí por lo menos siempre me ha parecido muy complejo el que a la gente, a las mujeres les hacen histerectomía cuando tienen miomas y pues yo un día le preguntaba a mi ginecólogo, oiga, pero pues podrían sacar el útero, limpiarle los miomas y volverlo a colocar y pues más o menos el tema es, pues si ya la mujer no está en edad reproductiva, porque en mujeres que están en edad reproductiva y no han tenido hijos y quieren ser madres, pues se toman el trabajo muchos de efectivamente sacar los miomas. Yo conozco gente que le sacaron los miomas y le volvieron a meter el útero, pues con la idea de que pudieran realizar la maternidad. Pero si ya no va a tener hijos porque no quiso, porque ya la edad no es para tener hijos, entonces simplemente se asume que se retira y pues se coge la fácil que es corte y quite en lugar de tratar de conservar el útero. Y yo me pregunto si con los años, en la medida en que este tipo de investigaciones como las que está haciendo Nazaret Castellanos en relación con el impacto que tiene en procesos de aprendizaje y en quién sabe qué más cosas, eh, pues se empiece a medir así como en una época se hacía con las amígdalas, que yo me acuerdo cuando nosotros éramos niños, que eso le sacaban las amígdalas, se le inflamaban un poquito y eso sacaban las amígdalas, pues eso no servían para nada, estaban de adorno ahí, y ya ahorita no se sacan así. Yo me imagino que con los años, en unos de pronto 10 15 años o 20 años, veremos que el útero no se saca así como tan olímpicamente, sino que se busca proteger que la mujer no pierda su útero. Pues es como por lo menos la esperanza que a mí me surge con este tipo de investigaciones que hacen Nazaret Castellanos y seguramente otro grupo de investigadores. Es sorprendente este concepto porque nadie se imaginaba, ni misma Nazaret, sobre esta cuestión del útero. Como es tan novedoso, ella dice que ella está haciendo la investigación desde hace un año para acá y que si es del 2021 ya pues hace 2 años. Y yo creo que eso va a cambiar todas las conductas, por ejemplo, de las histerectomías, o sea, la extracción del útero, porque ya se va a pensar con este concepto, le sacamos cómo le irá a afectar la memoria. Si le afecta la memoria, ¿cómo le irá a afectar el aprendizaje? Entonces, todas esas cosas, todo cambia, todo cambia. Y lo que era un paradigma en un momento dado, pues tiene que cambiar el paradigma de la extracción del útero, por ejemplo, ante los miomas u otras cosas, o hasta el mismo cáncer. Estírpese un pedazo
desde el útero donde se tiene localizado el cáncer y no se corte todo el útero para hacer eso. Las mismas metrorragias, cuando hay una mujer que tiene unos sangrados profusos, se hacía, cuando no se respondía a las hormonas, se hacía la histerectomía. Entonces yo creo que pues se llevarán otros tipos de tratamiento para controlar eso, ¿sí? Me parece muy, muy oportuno el comentario de Valiente en ese sentido, ¿sí? Bueno, ya vamos cerrando. Ah, bueno. Una preguntita. Otro órgano que suelen sacar con mucha facilidad es la vesícula, que de una vez que piedras en la vesícula y de una vez que no, que eso la vesícula no tiene mayor importancia y de una vez la van retirando. Esa es la misma cuestión de si hacemos una medicina preventiva a base de una dieta adecuada, porque es que muchos de esos fenómenos que se suceden es por malos hábitos alimentarios y por falta de control médico del paciente. Por ejemplo, ¿de dónde aparecen esos cálculos? De unas sustancias que se están produciendo en gran cantidad y el organismo no las alcanza a metabolizar y forman unas piedras en un sitio que no debía formar. Entonces, eso yo creo que la medicina, lo que estábamos diciendo ahora, lo que estaba diciendo Tara, está volviendo a ser la medicina generalista. O sea, la medicina donde se vea al individuo desde una parte integral y no fraccionada, como por lo menos yo me formé en una medicina fraccionada. Ahora uno tiende a buscar cómo integra la medicina, y eso, la medicina de las especialidades, entre más su especialista era mejor, y resulta que ahora no. Ahora se está teniendo es a una medicina donde se vaya a trabajar el primer nivel, que es el anticipación, o sea, la prevención en todo sentido. Prevención mental, prevención física, prevención en todo, absolutamente todo, para evitar hacer tratamientos invasivos o que es de tercer nivel, que es terapéuticos de tercer nivel y no preventivos, inculcando una salud de una buena nutrición, un buen descanso, un buen movimiento, un desarrollo de la mente, un desarrollo de la emoción, un desarrollo de la relación, un desarrollo del cuidado de la naturaleza, un desarrollo de los valores. O sea, mirar al ser humano como un ser integral y no como un ser fraccionado. Entonces yo creo que eso va cambiando paulatinamente, pero estamos lejos, pero vamos por buen camino todavía. Otra cosa de las que habla Nazaret en este video por allá, creo que es en este video o en otro, no sé, es que también la medicina, pues ya se está dando la oportunidad de mirar otro tipo de cercanía de la medicina, ¿no? De la medicina ancestral, la medicina alopática, otro tipo de medicina que efectivamente tiene mucho para aportar al paciente, a la ciencia, y se está dando esa posibilidad que también se olvidó, ¿no? Porque durante mucho tiempo, pues eso no, pues eso correspondía al brujo y no más, ni siquiera se le daba respeto al chamán que tenía toda la información de la medicina ancestral, sino era subvalorado. Y ahora otra vez está como retomando y como integrando para reconocer en ellos, en el bioenergético, en el neuronal, en todas estas alternativas que hay, pues la importancia que se tiene para integrar, ¿no?
Bueno, muy bien. Yo Yo creo quiero hacer un comentario con lo que decían de Nazaret del útero, me trae mucho a la mente la película de la teoría de juegos. No sé si ustedes la vieron, es de John Nash, que es una persona que tenía esquizofrenia, o sea, una mente muy brillante, ¿cierto? Sí. Y los únicos tratamientos que habían en ese momento que él sufría esquizofrenia eran choques eléctricos en el cerebro. Y que, o sea, finalmente audio, Venus. Se te activó el modo silencio. perdón, que era una mente, Otra vez. Está en silencio. era una mente tan brillante que todos estaban preocupados, la esposa y los científicos, por ese tratamiento que a él le estaban haciendo, ¿no? Y que era muy agresivo para el cerebro, para su mente, y la perdió, o sea, cuando terminaba como su ciclo de choques eléctricos, pues la persona estaba perdida. Entonces, yo creo que cosas como esas, o sea, imagínense ese cerebro tan precioso y sometido a esas terapias tan fuertes que realmente estaban haciendo un daño que era irreversible, ¿no? Pienso que será lo mismo ahora con lo que Nazaret dice, es el inicio con lo que están viendo del útero, pues será el inicio de unas investigaciones que a futuro permitan decidir otro tipo de tratamientos. Interesante, ¿no? Sí, muy pertinente el comentario. Bueno, ¿alguien quiere cerrar la reunión con algún comentario más o algún aporte más? Sí, la queja, me Eso, parece fantástico lo Ah, último de la queja. falta la Sí. pregunta de que sí, me parece chévere sí, que la queja. Y sobre la... una cosa que nunca lo había pensado y que tiene toda la razón que ella decía que es tan importante la expresión del rostro, ¿cierto? Porque, por ejemplo, en la relación madre-hijo, el hijo nunca va a ver, o sea, el bebé no ve el cuerpo, el bebé solo ve el rostro de la mamá y con el rostro de la mamá ya percibe cómo está la madre, ¿cierto? Entonces ella lo relacionaba mucho y este pensamiento creo que ya, o es esta parte de la queja ya lo relacionó mucho con el embarazo, ¿no? Y con el embarazo su nivel hormonal estaba diferente, entonces que la queja, que esto, que lo otro. Entonces decía lo importante de que por más de que nos sintamos mal, cansados, agotados o como sea, pues no estar repitiendo eso al cuerpo, porque el cuerpo se lo cree. Y adicionalmente que entendía yo como que el cerebro y todo como que se hace un barrido, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo está la postura corporal, vamos a ver cómo está el rostro y vamos a ver, o sea, como una medición de todos como de todas las características de la persona y con eso decía, bueno, esta persona está bien, está mal, y así mismo iba generando como su ambiente. Eso me pareció llamativo, ella decía, evitar a toda costa la queja. Entonces, eso Pero, importante. pero además de la queja era la verbalización de la queja. Es decir, Sí. uno Sí, de puede quejar, de decirlo, estoy cansada, de estoy decirlo, cansada, porque estoy evidentemente agotada, decía. yo lo relacionaba con que toda la energía que uno, donde se enfoca la energía, pues eso se potencia, eso se activa, se multiplica. Y si pues uno se está quejando y está verbalizando la queja, pues obviamente la queja se va agrandando y eso se va volviendo verdad. Yo siempre he dicho que la mente es Aladino que le concede a uno todo lo que uno le dice. Entonces, obviamente, si yo me estoy diciendo todo el día, uy, no, estoy mamada, estoy cansada, estoy desesperada, pues claro, la mente le va a decir, venga, mijita, yo le ayudo para que esté cansada, esté desesperada y esté aburrida. Y otra de las Sí, cosas ah, importantes que me pareció es que es de las pocas personas a las cuales yo les he oído la queja interna, ¿no? Siempre hablamos como de la queja como de afuera, pero es que nosotros nos quejamos de nosotros. Somos como unos juzgadores, tenemos como un látigo ahí muy fuerte y entonces nos estamos quejando mucho de nosotros mismos. Y no verbalizar eso me pareció fantástico. De Luis acuerdo quería con decir menos. algo. sí, lo que pasa con la queja es que de todas maneras cuando se expresa la queja, hay veces se busca la solidaridad de los que están alrededor. Claro, Entonces, pero no como, montar pero, víctima. pero La víctima. a nivel interno también es dañoso porque, o sea, por un lado puede uno buscar
que los que estén alrededor no, o no lo molesten o lo consientan o alguna cosa, pero el problema es que al expresarlo también el cerebro lo refuerza. Entonces, por un lado es beneficioso y por otro lado es dañoso. Y en la línea de lo que decía Tara del trato con uno mismo, ustedes se acuerdan, habla mucho también, no sé si es en este video, ya uno confunde, cómo cuando uno se agrede a sí mismo con todas las verbalizaciones, se activan a nivel cerebral los centros del dolor. Dolor. O sea, no es que no pase nada, o sea, pasa muchísimo porque activan los centros del dolor y con la queja parte del tema es que se refuerza la percepción de la realidad de esa manera, ¿no? Digamos, el problema lo ve uno más grande porque pues la percepción se ve afectada por la queja y entonces uno mismo está generándose pues mayor problema con el problema al estarse quejando, ¿no? Ajá. Y ahí aparece la liberación de todas esas hormonas. ¿Cuáles hormonas se liberan en la queja? Cortisol. Cortisol, noradrenalina, adrenalina. En cambio, cuando expresa uno satisfacción, agradecimiento, ¿qué se libera? Dopamina, serotonina y oxitocina y vasopresina. Imagínese, eso es una bomba y por eso uno o es víctima o es un ser que brilla a través de la... Sí, Por entonces eso el antídoto de la queja definitivamente es la gratitud. la gratitud. Sí, indiscutible. Bueno, Neo, tú vas a cerrar. Antes de cerrar, yo quiero recordar que no tenemos doliente, como lo dijimos la vez pasada, para los otros videos. Si alguna persona que no ha presentado un video o si alguna persona quiere repetir o lo que sea, para que por favor antes del jueves lo informen en el grupo para poder pasar el video, porque evidentemente con todo el acuerdo con Neo, pues ya estuvimos hablando y nos encontramos con que llegó el sábado y no había doliente y no había cuál iba a ser el video para hoy. Entonces Neo muy gentilmente dijo, yo lo hago. Pero efectivamente somos un grupo y el grupo pues para que trabajemos como de manera, ¿cómo es que se dice? Cooperativa, ¿cierto? Y todos podamos en un momento dado participar. Claro, no es obligación que alguien participe. Si alguien no lo quiere hacer, pues no. Pero si hay alguien que quiera presentar un próximo video o algo, pues para que antes del jueves se plantee como alternativa, si quieren, yo apenas cerremos, vuelvo y paso actualizado la tablita de Excel para que ustedes sepan cuáles videos están libres. ¿De acuerdo? Una cosa ahí, Tara, en la última tablita que tú pasaste, no quedó registrado el video que expuso, mejor dicho, que ya había sido expuesto por Richard. O sea, ahí no, por lo menos yo no lo vi. Entonces, pues fue que yo no lo vi, pero como revisar, porque pues ese video ya, Richard no me acuerdo cómo fue que se llama, era un video de el cuerpo sabe, no sé qué, el cuerpo dice, bueno, no me acuerdo el nombre del video, pero cuando lo vi que que aparecía como libre y no estaba libre porque ya Richard lo había trabajado. Richard, ¿recuerdas exactamente el nombre de tu video? audio, Richard. Creo que es el cuerpo sabe lo que la mente todavía no sabe. Sí, Es ese, listo. es ese. Voy a revisar, Valiente, gracias. Voy a revisar a ver si no está actualizado y ya mismo se los paso. Bueno, para que vayamos pensando qué texto podemos continuar trabajando busquemos la misma línea. Eso no quiere decir que busquemos el mismo tema, sino busquemos la línea entre unir la ciencia con la espiritualidad y buscar los teóricos que nos alimenten eso. Ese sería. Ahora, ¿Cómo?
Capra, el Tao de la física. Ah, el Tao de la física es el Joseph Capra, es interesante porque es un parangón entre la física cuántica y el budismo, ¿sí? Eso me parece que sería muy interesante. Y el otro, el de la Tierra, ¿cómo es que se llama que nos envió? Ese también es muy ¿El de la bueno, nueva Tierra? la nueva Tierra. Es Ese es el otro de buenísimo. Tolle. El otro de Toller. No, de Tole no. Pero No, la nueva Tierra está incluida dentro de los temas para No, entonces exponer. es otro, pero Nio dice que es otro. ¿Cuál era el otro, Nio? el otro de Capra, que Ah, creo Sí. Em, ese es muy bueno porque va desde la célula a los macros y toda la interacción. Pero me parece que por la línea sería el Tao de la física, sería una posibilidad muy interesante para estudiar. Sí, pero bueno, miremos, pensemos, analicemos y después elijamos. Hay una norma que quiero recordarles, que los que no asistan a las reuniones y no den información, y si pasan 3 reuniones y no dan información, tenemos una persona que está encargada de eliminarlos del grupo. Ya sabemos quién es. no, a mí me ponen unas cosas que son muy Tara incómodas en para el mí. grupo, en esa función es como la guadaña, que la guadaña es como el No, termómetro. pues de todas maneras yo sí quiero plantear que a partir del año entrante este rol también va a ser movilizado. Bueno, ya vamos mirando quién puede hacerlo mejor que Tara. Bueno, pero sí, como sea, de una manera diferente, porque como Tara no hay ninguna, pero lo podemos hacer de manera diferente, pero este rol lo voy a delegar. Bueno, no, la Listo. idea es que compartamos y le pongamos seriedad al grupo porque es un desgaste, sobre todo personas que duran 3, 6 meses y vuelven y llegan a intervenir y están más perdidas del cuento, ¿sí? Yo admito que el que llegue esté perdido, pero por eso se le da un tiempo que esté observando, oyendo, hasta que coja el rol. Pero gente que va y viene, no me parece, porque le hacemos perder seriedad al grupo, y nosotros todos estamos haciendo un esfuerzo por sacar el tiempo, por preparar los temas, por aportar, y me parece que es bueno que se le dé esa seriedad al grupo. Yo no sé si están de acuerdo ustedes. Totalmente de acuerdo. Totalmente Sí, de acuerdo. entonces Yo quería, le pedimos a Tara de que le mande una notificación a las personas que no han asistido, que nos den una explicación de si es que la tiene, de si van a querer seguir en el grupo, o de una vez para que tomen la decisión. ¿Sí? Yo ya les acabo de mandar el cuadrito y según lo que yo veo tenemos solamente 4 videos que nos falta por desarrollar. Miremos si sería, esos videos, porque es que los temas se están repitiendo mucho. Pero Miremos. es que, Neo, de todas maneras, ella a través de todos sus videos repite bastante los temas. Sí. Tenemos ahí la relación de los 3 ejes, cerebro, corazón, intestino. Seguramente vamos a encontrar muchas cosas ahí y explicación de la relación intestino-cerebro, que es un tema. El otro, el poder del cuerpo sobre la mente, que es el otro tema. El otro tema de neurociencia del bienestar, parte 1 y parte 2, que me parece precioso. Yo Ese tema es muy interesante. Yo lo quiero para mí. El bienestar, bueno, entonces, me gustaría ese tema. ¿Quién es ¿cuál? María? Sí, señora María. Eso, sí, Listo, María. Entonces te lo dejamos a ti. Y para la próxima vez. Sí, puede ser. Perfecto, gracias, María. Perfecto, gracias. Bueno, Listo, entonces ya tenemos ese. Y nos queda, perdón, ya les digo,
nos queda neurociencia de la meditación, practicar desde el cuerpo. Esos son los temas que quedan. Entonces ya sabemos que para la próxima vez tenemos el tema de María, que son 2 videos, uno de 29 minutos y uno de 22 minutos. Sobre Entonces, bienestar. Muy, lo de bienestar, perdón. Entonces ya ahorita en un momentico les mando los videos correspondientes. O sea que perfecto. quedan faltando básicamente, después de los de María, quedan básicamente 2, ¿cierto? 3. El del eje corazón y cerebro es 1. Sí, Pero pero ese es eje, corazón y cerebro, intestino, cerebro es 1. Pero eso El ya otro, hemos hablado mucho de ese tema. bueno, el otro, el poder del cuerpo sobre la mente, es 2. Y el Ese otro, es muy interesante. y el otro es neurociencia de la meditación, practicar desde el cuerpo. Ese también es muy interesante. O sea, nos quedarían 3. En un mes terminamos. Sí. Terminamos para que vayamos pensando qué tema o qué texto pudiéramos seguir trabajando para seguir por la misma línea, ¿no? Que no nos desvíe la línea. Yo quería como, como esos resúmenes grandes, dedicar por ahí 1 o 2 reuniones para hacer comentarios, pongamos qué se vio, qué se entendió, pongamos con Joe Dispensa, o qué se vio con, o de qué trata Greg Braden, o todos los así que, o las cábalas, así como hacer como un resumencito así entre todos y hacer como un comentario. Así como cuando se sienta uno a tomar tinto y hablar cháchara, entonces más o menos hacer un Pues conglomerado. si es para hablar a cháchara, podemos echar carreta, pero eso es muy complejo coger, por ejemplo, de Dispensa, no, de Bruce Lipton, fueron 13 videos primero y después otros 13. 26 videos vieron de Joe 26 Dispensa. videos vimos Sí. de Bruce Lipton. Pero entonces lo Y interesante de Joe sería, Dispensa también creo que vimos una sección y después vimos otra. sí, Entonces, eso es muy complejo porque son temas muy profundos los que se tocaron, ¿sí? Podemos rasguñar, sí, es la idea. rasguñar, rasguñar, porque cada uno tiene sus resúmenes y, bueno, podría ser una opción, yo no la descarto, pero entonces, pero el compromiso sería de todos, revisar todos sus apuntes para no venir aquí a especular. Acordémonos que después de 48 horas, todo es imaginación. Ajá. Todo, y la imaginación puede ser invento. ¿Sí? Entonces, si uno, yo diría, si vamos a revisar eso, cogemos los resúmenes que tenemos cada uno personalmente o cogemos los videos que hicimos nosotros y los revisamos, ¿sí? Cogemos 2, 3 videos de esos donde hicimos las reuniones y los repasamos y miramos sobre el tema, sobre todo para los que no estuvieron, puede ser. Entonces, esa sería Porque otra manera de hacerlo sería como que cada uno pues cogiera de lo que ha visto, de lo que ha estado, lo que sea, pues como 3 o 4 ideas que le hayan quedado, pues las revisa en sus notas, o sea, revisa sus notas para decir, sí. mira, para mí han sido útiles estas 4 ideas que las dio Dispensa o que las dio Grinder, o el que haya leído, lo que haya sido, donde digamos esas 4 ideas las pueda explicar muy claramente porque son las que se apropió y que le quedaron como más útiles para la vida. De pronto es más, se me ocurre que puede ser un poquito más fácil. Ajá. Sí, me parecería interesante. Entonces, ese sería un mix de ideas y experiencias que uno lleva en la vida de acuerdo a los 3 años que hemos trabajado aquí
los que llevamos 3 años, otros 2, Que 1 y otros un poquito menos, pero Lo interesante es que de pronto alguien que no haya visto ciertos temas con unos comentarios de esos de pronto le llame la atención ir a investigar esa parte. y también me parece buena idea. Pues podemos hacer un intermedio. Apenas terminemos esto, hacemos 1 o 2 sesiones. ¿Qué aprendió usted de Bruce Lipton? ¿Qué aprendió de Gary Brader? ¿Qué aprendió de Joe Dispenza? ¿Qué aprendió de la Cábala? Bueno, sí. Y yo quería también ahí meter que al final con Nazaret también hagamos esa compilación. Es que vimos bastantes videos como Claro. para cerrar el ciclo de Nazaret, como las principales aprendizajes que son importantes llevarnos para la vida. También me parecería importante. Quería proponer eso. Entonces, ya la última sesión después de terminar las que nos faltan. Esa sería la primera de esas de síntesis, la de Nazaret Sí, Castellano. sí. Ah, bueno. Y ya después la siguiente reunión, pero a mí me parecería que sería importante no coger todos los autores, sino, por ejemplo, ¿qué recuerdan ustedes de Bruce Lipton, lo que vimos con Bruce Lipton? Después, ¿qué recuerdan lo que vimos con Gray Brader? ¿Qué recuerda lo que vimos de Joe Dispenza? ¿Y qué aprendizajes tiene cada uno de esos personajes y qué está practicando en la vida diaria? Ese también puede ser. Sí, porque puede ser que yo tenga muchas vainas en la cabeza, pero no tengo nada en el corazón, ni en la emoción, ni en la acción. Y me ¿Sí? parece, apoyo esa idea de compartir, por ejemplo, qué cosas, qué herramientas han aplicado en la vida que les ha funcionado, de cada uno de los autores, puede ser, no sé. Sí, En las grabaciones está todo lo de Lipton. todo. Esas grabaciones toca buscarlas porque Camilo es el que nos dice dónde están, porque eso está en YouTube, ¿Esas Están, quedan en YouTube? sí, pero eso es Sí. privado, YouTube privado. Ah, ya, yo iba a decir. No, eso no es público. Es unas grabaciones que están en YouTube, pero es del grupo. Entonces toca mirar, preguntarle a Camilo si hacemos una recopilación de todas esas grabaciones, porque son muy interesantes. Haga de cuenta estas reuniones. ¿Sí? Neo, Sí, bueno, no sé, como algo que me parece a mí sería bueno, por ejemplo, que el video que se está viendo, se está exponiendo, el tema que se está exponiendo, como realmente las grabaciones no son como, mejor dicho, son como se grabó, que se pudieran enviar, digamos, al día siguiente, porque podría ser que las personas que no pudieron ver, pues lo vean y sí, y para uno mismo. bueno, voy a hablar con Camilo. Camilo, porque él es el que coge esta grabación y la edita. La editan entonces toca hablar con Camilo porque a veces no la edita al tiempo, sino la edita 8 días, a veces 15 días. Entonces, si no me funciona eso, yo le digo a Tara que hable con Camilo. Ay, tan querido, ¿no? Claro. Tan querido. Yo tengo una Porque excelente de relación pronto con me tome- Camilo y espero no dañarla. Bueno, venga, les comento una cosita para último y es que les acabo de enviar los 2 videos, más me encontré que ya hay un tercero de bienestar. Posiblemente antes, no sé, pero vamos a ver esos 2 nomás. Bueno, Pero si está ahí, ¿por qué no lo colocas y voluntariamente el que quiera lo mira? sí, claro, claro. Se Donde han diga, vuelto como cómodos, ¿no? Ustedes no, se han porque vuelto como cómodos. O sea, a pero es mí que me fíjate dicen, que, mándenos por favor, porque es que no sé buscar en YouTube. A no, pero ver, es que no tienen que buscarlos en YouTube, es tener a mano el PDF que yo mandé Sí,
y ahí Sí, A sí, ver, los pueden Esmeralda, rescatar perdón, facilísimo. Valiente, pero es que de todas maneras, si están en YouTube, yo les mando el enlace de YouTube. Pues obviamente. claro, claro. Listo, ya se los envío. Bueno, A mí me ¿Listo? gustaría manejar la sesión de resumen de Nazaret Castellanos. ¿Sí? Si me lo permiten, yo la hago y bueno, con eso me pongo el listo. contacto con cada uno. Yo me pongo en contacto con cada uno de ustedes para que cada uno de ustedes me mande las principales ideas y yo organizo algo para esa sesión, si les parece. Fabuloso. Ya tenemos para la conclusión a Venus. Muy Sí, sí, bien. sí. Bueno, Bueno, entonces ya nos hemos despedido como 10 veces. cuotas. Una cosa importante, sí, porfa, nos puede mandar. Es 11 No tengo veces. claro cuánto, si estoy al día con cuotas, perdón por esa pregunta, pero es importante hacerla antes de que finalice el año para que quedemos en Hazle paz. un listado, Tara, por favor, de las deudas. Listo. Yo O los les ponemos en mandaré la a cada nota uno, les mandaría a cada uno porque siempre lo he hecho de manera personal, respetando perfecta, la privacidad. Privacidad. respetando la falta de responsabilidad. Entonces, Para yo evitar con el mucho acoso. gusto les mando, sí, les mando al personal de los que tienen todavía algún tipo de deuda. por ahí. Bueno, antes de que se me olvide, Natalia me escribió pidiendo excusas que no podía asistir porque estaba viajando. ¿Quién? Entonces, Natalia, Natalia. sí, Ya. para que sepan y no le vaya a hacer reclamo a Natalia. No avisó. No me vayan a ¿verdad? cortarlo. Ya, listo. No vaya a utilizar Tara la guadaña pues, equivocadamente. No. Lo que pasa es que No, Tara es muy organizada. Esa es la gran Sí. virtud de ella. Y yo Sí, soy sí, como medio espelotado. ¿Sí? Listo. Bueno, Tranquilos, vamos a listo. hacerlo. ¿Vale? Bueno, Buenas entonces, noches, muchas una gracias. Buenas noches a todos. noche. Buenas noches a todos. Bueno, bueno, Chao. estén bien. Noches, gracias. otro martes. Noche, descansen. Chao. Muy- Oye.